Hoy nos sumergimos en un material que es realmente especial. Tenemos en nuestras manos un adelanto, una primicia, de un libro de Mariología que publicará muy pronto en Colombia el doctor Camilo Andrés Gálvez. Sí, Y el texto se adentra en dos de los conceptos más profundos y a veces controvertidos de la teología católica. Hablamos de la corredención y la mediación de la Virgen María. así es. Y nuestro reto hoy es, desentrañar un poco qué significan estos términos, por qué generan debate y, según la tesis del doctor Gálvez, cómo se sostienen sobre un único pilar fundamental. La maternidad divina de María. Exacto, la maternidad divina. Pero no es solo un viaje teológico, porque el texto nos mete de lleno en una discusión muy actual dentro de la Iglesia, lo que le da un toque, pues, fascinante. Perfecto. Pues si todo parte de esa maternidad divina, parece el lugar lógico para empezar a tirar del hilo. Vamos a ello. Venga. De acuerdo. El texto arranca con una idea muy potente. Dice que para entender el papel de María hay que dejar de pensar en su maternidad como un simple hecho biológico. Ajá. El autor dice que esta realidad la inserta en algo llamado el orden hipostático. Esto suena increíblemente técnico. ¿Podemos traducirlo? Claro. A ver, el orden hipostático es el concepto teológico que describe la unión de las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, en su única persona. Vale. Lo que el documento del doctor Gálvez subraya es que aunque este orden, formalmente, le pertenece a Cristo, María está indisolublemente ligada a él. Su maternidad no termina en la naturaleza humana de Jesús, Ah, termina en la persona del Verbo. O sea, no es madre de algo humano, es madre de alguien que es Dios. entiendo. O sea, no es solo que fuera la madre de Jesús, el hombre, sino que es la madre de una única persona que es a la vez Dios y hombre. Y esa conexión es, pues, única e irrompible. Exactamente. Esa es la clave de todo lo que viene después. El autor se apoya en Santo Tomás de Aquino para darle peso a esto. Cita una frase en latín que es muy reveladora. ¿Cuál? Dice que María posee una dignitas quod modo infinita. Una dignidad que de algún modo es infinita. Precisamente. Una dignidad infinita que le viene no de ella misma, sino del bien infinito que es Dios, a quien está unida por la maternidad. Claro. El texto insiste en que su elección para ser madre de Dios y su papel en la salvación no fueron dos ideas separadas, ocurrieron uno eodemque decreto. En un mismo y único decreto divino. Eso es. Desde la eternidad, Dios pensó en la encarnación, y en ese mismo acto pensó en la mujer que le haría posible. Toda su cooperación en la redención deriva de ahí. Vale, si esa maternidad divina es el motor de todo, el texto debe explicar cómo se manifiesta en la práctica. Supongo que ahí es donde entra en juego este primer gran concepto, el de la corredención, ¿verdad? Correcto. La corredención es la primera consecuencia, digamos, funcional de esa maternidad. Es su cooperación en el acto mismo de la redención. Y es una palabra que, hay que decirlo, puede generar rechazo. Corredentora suena a que se la pone en el mismo plano que a Cristo, como si fueran socios al 50% en la salvación. Es la objeción más común, sí, y el texto la aborda de frente. Deja muy claro que no se trata de una cooperación de igualdad, para nada. Es de participación subordinada. Subordinada y dependiente de la de Cristo. Para explicarlo, recurre a una de las analogías más antiguas de la teología, María como la nueva Eva. La idea de que, así como una mujer, Eva, cooperó con Adán en la caída, otra mujer, María, debía cooperar con el nuevo Adán, que es Cristo, en la restauración. Exacto. Es una simetría que a los padres de la Iglesia les fascinaba. Pero el texto no se queda solo en la analogía, sino que intenta definir esa cooperación en el Calvario de una forma casi técnica. Ajá. Y aquí es donde se pone denso, porque habla de una triple causalidad en su sufrimiento. A ver, vamos a desglosarla. ¿Cuál sería la primera forma en que su dolor coopera en la redención? La primera es por modo de satisfacción. Cristo, en la cruz, ofreció a Dios una reparación infinita, de justicia estricta, pagó la deuda, por así decirlo. ¿Vale? El sufrimiento de María, unido al de su Hijo, también es una reparación, pero de otro tipo. La teología clásica la llama satisfacción de congruo. ¿Y qué significa decongruo? Me suena a que necesitamos otra analogía. Pues mira, pensemos en la diferencia entre ganarse un salario y recibir un regalo extraordinario. El salario te lo has ganado de condigno, por justicia estricta.
has hecho un trabajo y te corresponde un pago. Sí. Un regalo, en cambio, lo recibes de congruo, por conveniencia, por la amistad y el amor que te unen a quien te lo da. La satisfacción de Cristo es como el salario infinito que paga la deuda. Entiendo. La de María es como un acto de amor y amistad tan perfecto y agradable a Dios que por conveniencia Él lo acepta como reparación en nombre de toda la humanidad, aunque el texto añade que algunos teólogos importantes elevan su valor casi al límite entre ambos. Entendido. Es una reparación basada en el amor, no en la estricta justicia. ¿Cuál es el segundo modo? El segundo es por modo de mérito. De nuevo hay una distinción. Cristo mereció la salvación de condigno, por derecho propio. El texto cita aquí al Papa San Pío X. Ajá. Enseñó que María mereció de congruo lo que Cristo mereció de condigno. Por su inmensa caridad y obediencia al pie de la cruz, mereció, no para ella, sino para nosotros, que se nos aplicaran los frutos de la redención. Y nos queda el tercero. El tercer modo es el sacrificio. A ver, María no era sacerdotisa, pero el documento afirma que ejerció un sacerdocio místico. Al consentir libremente en la inmolación de su hijo, unió su voluntad a la de él y se convirtió en cooferente de ese sacrificio. Vaya. Hay una cita de Benedicto XVI que es tremenda. Afirma que ella inmoló a su hijo en cuanto de ella dependía. Entonces, si lo entiendo bien, no se trata solo de que María estuviera inmensamente triste al pie de la cruz. La teología que presenta el texto le da a su sufrimiento una función activa, estructurada. ¿Sí? Es como si el documento dijera que su dolor no fue pasivo, sino una participación deliberada en la redención, con roles muy específicos: reparar por amor, merecer para nosotros y ofrecer el sacrificio. Ese es un cambio de perspectiva enorme. Has captado la esencia. Se pasa de verla como una mera espectadora doliente a una colaboradora activa, siempre de forma subordinada. Claro. Y el punto crucial que el texto reitera es que su cooperación no añade nada al valor infinito del sacrificio de Cristo. Más bien fue el modo que Dios eligió para que la propia humanidad, en su miembro más excelso, participara en su propia redención. De acuerdo. Si la corredención es la participación en el momento de la compra, de la gracia, por decirlo así, ¿qué pasa después? ¿Cómo se reparte esa gracia? Ahí es donde entra la segunda clave del texto, la mediación universal. Si la corredención mira al pasado, al Calvario, la mediación mira al presente y el futuro, a la distribución de todas las gracias. Ajá. La lógica que presenta el autor es directa. Al convertirse en madre de Cristo, la cabeza del cuerpo místico, se convirtió también en madre espiritual de todos los miembros de ese cuerpo, que somos nosotros. Una maternidad que se extiende. Exacto. Y de esa maternidad espiritual, el texto deriva una afirmación que se presenta casi como una ley en la economía divina. ¿Y cuál es? Que ninguna gracia llega a la humanidad sin que de algún modo pase por sus manos. Eso es una afirmación muy absoluta. Y el texto explica cómo funciona esa mediación en la práctica. Sí. Y de nuevo, recurre a distinciones teológicas. Habla de dos tipos de causalidad. La primera es una causalidad moral, que es su intercesión. Su oración es tan poderosa porque su voluntad está perfectamente unida a la de Dios. Claro. Por eso se la llama con un título que es una paradoja bellísima, Omnipotentia Supplex. Un momento. Omnipotencia suplicante. Eso es una contradicción increíble. La idea es que su poder reside precisamente en su capacidad de pedir, en su perfecta sintonía con la voluntad de Dios, hasta el punto de que lo que pide sucede. Exacto. Es una omnipotencia que no impone, sino que suplica. Y su súplica es siempre escuchada porque nunca pide nada contrario a lo que Dios quiere. Ya. Luego el texto menciona una segunda forma que califica de opinión teológica probable. Es una causalidad física instrumental. Suena aún más complejo. La idea es que María no solo intercede por nosotros a distancia, sino que actúa como un instrumento real, análogo a cómo actúan los sacramentos, en la infusión de la gracia en el alma. ¿Cómo? Para hacerlo más visual, el texto recupera una imagen clásica. Si Cristo es la cabeza del cuerpo y nosotros los miembros, María sería el cuello que une la cabeza con el resto del cuerpo, por donde necesariamente fluye todo. La imagen del cuello es muy potente, sí, muy clarificadora. Ahora bien, toda esta teología parece muy desarrollada, muy asentada, pero de repente el documento da un giro y nos mete en una controversia muy actual. Sí, Espera. El texto plantea un escenario hipotético fechado en noviembre de 2025. Eso es audaz. Está convirtiendo un debate teológico en algo con una sensación de urgencia, casi como un thriller doctrinal.
¿Qué es lo que está en juego aquí? Es una forma de dramatizar un debate que es real y presente. El texto del Dr. Gálvez plantea una hipotética nota doctrinal del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Vale. Y en esa nota se calificaría el título de corredentora como siempre inapropiado y el de mediadora de todas las gracias como una doctrina sin un fundamento bíblico claro. Madre mía. Y, a continuación, expone la respuesta que da esa nota la Comisión Teológica de la Asociación Mariana Internacional. O sea, de forma imparcial, nos presenta los argumentos de ambas partes del debate. Entiendo, es un choque de trenes teológico. ¿Cuáles son los argumentos de la Asociación Mariana para defender estos títulos? Presentan varios, y son de peso. Sobre el título de corredentora, su primer argumento es el precedente. Señalan que papas como Pío XI y sobre todo San Juan Pablo II usaron el término en varias ocasiones. Ese es un punto fuerte. Si un papa canonizado usó el término, ¿cuál sería el argumento del dicasterio para decir que es siempre inapropiado? ¿Se trataría de un riesgo de mala interpretación, quizás? Esa es la preocupación que se suele citar, sí. Pero la comisión responde a eso con un argumento lingüístico. El prefijo co en latín significa con, no igual a. Indica cooperación subordinada. Claro. Su postura es que los términos teológicos complejos a veces requieren una buena explicación, no su supresión. Prohibir la palabra, dicen, sería como admitir que los fieles son incapaces de entender una distinción básica. Es un argumento sobre la madurez de la fe del pueblo, entonces. ¿Y qué dicen sobre mediadora de todas las gracias? Aquí el argumento es abrumadoramente histórico y magisterial. La comisión responde que no es una opinión aislada, sino una doctrina firmada en las enseñanzas de 12 papas. ¿12 papas? Y aportan un dato demoledor. En 1921, el Papa Benedicto XV aprobó oficialmente una misa y un oficio litúrgico para toda la Iglesia en honor a María Mediadora de todas las gracias. Vaya. Su pregunta es, ¿cómo puede algo que la Iglesia celebra en su liturgia carecer de fundamento? Claro, la liturgia es una fuente teológica de primer orden. El debate también tocaba el mérito de María, ¿no? Correcto. La comisión percibe en la hipotética nota del dicasterio una minimización de su mérito, reduciéndolo casi a nada. Ellos reafirman con fuerza la doctrina clásica del mérito de congruo. ¿Y advierten de algo más? Sí, advierten de una consecuencia peligrosa. Si se debilita la idea de que María pudo merecer de congruo para nosotros, se socava también la enseñanza de que todos los fieles pueden unir sus sufrimientos a los de Cristo y participar en la redención. Afectaría la comprensión del valor del sufrimiento humano. O sea, que no es solo un debate sobre María, sino que tiene implicaciones para todos los creyentes. Y creo recordar que también mencionaban preocupaciones pastorales. Sí, y son muy concretas. Advierten que una prohibición de estos títulos generaría un caos pastoral. Afectaría a movimientos enormes como la Legión de María, cuyo manual está impregnado de este concepto. Claro. Afectaría a santuarios, a muchísimas congregaciones religiosas. Pero sobre todo, dicen, podría dañar gravemente la confianza de los fieles en la continuidad de las enseñanzas de la Iglesia. La gente se preguntaría cómo lo que era verdad ayer y fue enseñado por papas hoy es inapropiado. Exacto. Visto así, el documento nos deja con un panorama complejo. Por un lado, una arquitectura teológica muy sólida sobre el papel activo y único de María, y por otro, un debate vivo con consecuencias reales sobre cuál es el lenguaje más adecuado para expresar esa realidad hoy. La conclusión que el profesor Gálvez ofrece en su texto es muy clara. Para él, los riesgos de malas interpretaciones son teóricos y se solucionan con una buena catequesis. Entiendo. Sostiene que una teología de la redención que excluya o minimice la cooperación humana de María se acerca más a la teología protestante, que enfatiza la acción exclusiva de Dios, que a la tradición católica, que siempre ha valorado la cooperación humana. Ya. Para él, corredención y mediación no son meros títulos honoríficos, describen realidades funcionales que brotan necesariamente de su maternidad divina. De hecho, el texto concluye con una afirmación que es quizás la más potente de todas, que, en la práctica, la devoción a María es moralmente necesaria para la salvación. Así es. Y eso nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Este documento presenta a María en el vértice de la creación como un puente entre el cielo y la tierra. Sí. Más allá del debate sobre si usar una palabra u otra, esto nos obliga a plantearnos una pregunta más profunda. En un plan de salvación que se basa enteramente en la gracia gratuita de Dios, ¿qué significa que la cooperación de un ser humano, aunque sea el más excelso, se describa no solo como útil, sino como necesaria?
¿Qué nos dice eso sobre el valor inmenso que Dios mismo le otorga a nuestra respuesta y a nuestra cooperación humana dentro de su propio plan divino?